Masejet Zebahim Daf Nun Zayin Amud Aleph 57a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Habechor ve'amaaser ve'apesach kodashim kalim. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente: Korban Bechor, ¿qué es eso? Un animal primogénito de un animal kasher. Y Korban Maaser Be'ema, que es el diezmo de los animales. Y Korban Pesach. Estos tres están bajo la categoría de Kodashim Kalim. Sigue siendo la Mishnah: Shechitatam bechol makom ba'azara bedamantaun matana hatu ilbat shiten keneged hayesod. En esta segunda parte la Mishnah nos habla de la Shechitá y de la Zerika. La Shechitá se puede hacer, dice la Mishnah, en estos tres korbanot. Se puede hacer ¿en dónde? En toda la Azara. Y al recibir la sangre hay que aplicarla, salpicarla, tirarla ¿en dónde? En el Mizbeach. ¿Dónde el Mizbeach? Debajo del Juta Sikra. Muy bien. ¿Cuántas aplicaciones dice la Mishnah? Solo una. ¿De dónde lo aprendemos? Porque respecto a Bechor está escrito Damam Tizroka la Mizbeach. Y no dice también Saviv alrededor. No dice la palabra Saviv como normalmente dice. Más que es suficiente que una sola. Y Maaser, Behemá, al igual que Korban Pesach, se aprende de Bechor, como vamos a ver más adelante en la Gemara. Si hay una condición sobre esto, que al hacer esta única aplicación, se tiene que hacer en un lugar en el Mizbeach, en la pared del Mizbeach, que abajo tenga Yesod. ¿Sí? O sea, que quedaría excluido la mayoría del este y la mayoría del sur, al igual que la esquina sureste. ¿Sí? Que ahí no hay Yesod en toda esa parte. Ok, sigue siendo la Mishnah. Shina ba'achilatam, habechor nechal la kohanim, ve'amaaser lechol adam, ve'nechalim bechol ha'ir, bechol ma'achal, shnei amim ve'laila echad. Dice la Mishnah en esta parte, a pesar que respecto a la salpicada de sangre, la Mishnah comparó estos tres korbanot y aplica la misma halajá, que es suficiente que una aplicación. ¿Cuáles son los tres korbanot otra vez? Bechor, Maaser y Pesach. Sin embargo, respecto al consumo es diferente. Entre dos, entre Bechor y Maaser Behemá. Bechor lo puede comer ¿quién nada más? Cohen. Ubesará mielaj al Cohen. A diferencia del Maaser, que lo puede comer ¿quién? Lo puede comer quien sea, el dueño lo puede comer sin problema. Pero respecto al resto de las halajot, donde se come en todo Jerusalén, de cómo lo preparas, de la forma que quieras, asado, muy cocido, hervido, y por cuánto tiempo, que es por 2 días y una noche, esto sí es igual. Sigue siendo la Mishnah: Pesach eno nechal ela balayla, ve'eno nechal ela adchatzot, ve'eno nechal ela minuyav, ve'eno nechal ela tzali. Ahorita la Mishnah en esta parte nos dice leyes del Korban Pesach, que son diferentes en relación a los otros. Korban Pesach se puede comer únicamente ¿qué? En la noche. Y no se puede en el día de la Shechitá. ¿Cuándo le hiciste Shechitá? El 14, la víspera. No puedes comer en el día, solamente en la noche. Como está escrito en el pasuk en Shemot 12:8, ve'ajelu et pasar balayla hazeh. ¿Sí? Y mi de oraita, escuchen esto, mi de oraita, también en la noche no se puede comer toda la noche, sino hasta Hatzot. Mi de oraita. Ve'eno nechal ela ad Hatzot. A diferencia de todo lo que mencionamos hasta ahorita, Hatzot, que era únicamente mi de oraita se podía toda y mi de la banana. ¿Sí? Y el único que puede comer esto es ¿quién? Todos aquellos que se registraron previo a la Shechitá, como dice el pasuk ahí en Shemot 12:4. Ish lefi ochlo tajosu alase, deben estar registrados. Y debe estar preparado. ¿Cómo se puede consumir? Únicamente tzali, ve'ajelu et basar tzeli-esh, únicamente, muy bien, asado. Ok, así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice lo siguiente: Mantana Amar Rab Hazdar Rabbi Yossi Gelili de Tana Rabbi Yossi Gelili Omer, Helbo lo neemar el helbam, damo lo neemar el damam, limed al bechor umaaser upesach sheteunim matan damim veemurim legabea mizbeach. Mencionamos en la Mishnah que hay diferencia entre los korbanot, mencionamos en la Mishnah, o sea, entre bechor, maaser y pesach, respecto a el consumo, pero respecto a la sangre, ¿sí? Respecto a la Zerikat Dam, ahí sí es igual. Estos tres korbanot son iguales. ¿Cuáles son los tres korbanot? Les repito para que lo tengamos claros: Bechor, Maaser y Pesach. Son iguales respecto a la Zerikat Dam. Dice la Gemara:
respecto a Bejor, está escrito que la salpicada no es salpicada de cerca, no se vierte, sino se tira del kelí de lejos, ¿sí? Entonces, si en Bejor está escrito así, pues, y decimos que en Zerikat Dam aplica igual en todos, pues también en Maaser y Korban Pesach, también decimos que en Nizrakim se lanza al Mizbeach con un utensilio desde lejos y no se vierte, es desde lejos. Cuando digo se lanza, se tira, me refiero desde un poco de distancia y no, o sea, desde lejos y no cerca, que es vertir, ¿sí? Dice la Gemara, ¿quién es el autor de nuestra Mishnah? Que opina que efectivamente la Zeriká del Bejor, que la Zeriká de Maaser y Korban Pesach es igual a la del Bejor. Dice Rab Hasda, es Rabbi Yosef Eli. Dice en la Baraita Rabbi Yosef Eli, respecto a Bejor, el pasuk que vamos a decir a continuación está escrito respecto a Bejor, está escrito en Bamidbar 18-17. Bejor Shor, et damam tizrok ala mizbeach beet chelbam taktir. Ahí dice tizrok, que ahí aprendemos que es desde lejos, no lanzar. Sí, pero otra vez que dice et damam, sus sangres, plural. Debería decir su sangre. El Bejor, su sangre. Igualmente Helbam, respecto a las partes sacrificiales. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Helbam, sus partes sacrificiales. Su parte sacrificial. Singular, ¿por qué plural? Dice el Taná, para decirte que el pasuk, no obstante, está hablando que en Bejor, pero te está incluyendo en Bejor otros korbanot más. ¿Cuáles más? Maaser Behemá, al igual que Korban Pesach, que requieren la misma salpicada, damam, como Bejor, y los mismos emurim sobre el Mizbeach, al igual que el Bejor. Entonces, de esto aprendemos, de esto mismo aprendemos, de paso aprendemos que la Zeriká es igualita. De la misma manera que en Bejor está escrito que es Zeriká, lanzar desde lejos, o sea, no muy lejos, pero se tira, se lanza. Igualmente, en Maaser Behemá y Korban Pesach es, muy bien, desde lejos. Entonces, así se Rabbi Yosef Eli. Entonces, el autor de nuestra Mishnah, que dice que la diferencia entre estos tres korbanot es únicamente en temas de consumo, más que en temas de sangre, es todo igualito, va como ¿quién? Como Rabbi Yosef Eli. Seguimos. Keneged Yesod Minalan. Amar Rabbi Elazar, Atia Zerika Me'ola, Ve'ola Gufa Minalan. Dichtiv el Yesod Mizbach Haola, Limeda Ola Sheteuna Yesod. Ok. Mencionamos en la Mishnah que la sangre de esos tres korbanot, ¿cuáles son los tres korbanot otra vez? Bejor, Maaser y Korban Pesach. Muy bien. La sangre de esos tres korbanot es una sola aplicación, pero debajo del Jut HaSikra, pero en un lugar que tiene que haber abajo, ¿qué? Yesod. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que únicamente se puede tirar el Mizbeach en los lugares que hay Yesod? ¿Saben o no saben? Bueno, pues eso está la Gemara. La Gemara dice Rabbi Elazar. Se aprende que Zerá Shabbat, Zerika, de Ola. En Bejor está escrito Damam Tizrok ala Mizbeach, Zerika. Y, como dijimos, este pasuk no solamente aplica en Bejor, sino también aplica para Maaser Behemá y Pesach, porque está escrito en plural y Bejor es singular. ¿Sí? Entonces, en Bejor está escrito Tizrok, Zerika, y también esto aplica para Maaser Behemá y Pesach, como dijimos antes. Y en Olá, por otro lado, en Vaikra 1.5 está escrito Vezareku et Adam ala Mizbeach. También está escrito Zareku, Zerika. Si hacemos Gezerá Shabbat, decimos de la misma manera que en la Olá se necesita tirar únicamente en ¿dónde? Donde hay Yesod abajo. Igualmente, el Bejor, al igual que el Maaser y Pesach, se tira únicamente cuando hay ¿qué? Yesod abajo. ¿Y de dónde aprendemos que Olá es así? Dice, te voy a explicar, porque respecta a los residuos de la sangre del Hatat Nasi, ¿sí? Del que pecó Beshogeg, ¿sí? Que hay que tirarlo en donde, los residuos hay que tirarlo en donde, en el Yesod. Dice el Yesod Mizbach Haolah. ¿Para qué tiene que decir el Yesod Mizbach Haolah? Que quite la palabra Ola, que diga el Yesod Mizbeach, ¿sí? Como está escrito en Hatat Yahid. ¿Por qué tiene que decir Mizbach Haolah? Esta Ola está extra para decirte que un korban Ola requiere Yesod. El Yesod Ola. El Yesod Mizbeach Ola no nada más te viene a enseñar residuos de Hatat Nasi que tiene que ir al Yesod, sino te viene a enseñar que el Ola, cuando los de Korban Olá, cuando los salpicas, tienes que estirarlo cuando hay abajo, ¿qué? Yesod. Entonces está escrito Meforash así en Olá a través de esta derashá. Mejor dicho, a través de esta derashá. Y de aquí aprendemos a través de Gezerá Shabbat hacia Bejor, que incluye también que Maaser Behemá y Korban Pesach. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ima lealan shetemat anoche en arba. Afkan shetemat anoche en arba. Amar Abaye, lama li lemichtiv saviv be'ola, saviv behatat,
Habu shene ketubia baim keechad vejo shene ketubia baim keechad en melamdim. Anicha le manda amar en melamdim, le manda amar melamdim, maika le memar. Have asham shelosha, ushlosha vadai en melamdim. Bien, la Gemara dice lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? Que de dónde aprendemos que se necesita que tirar en un lugar que haya abajo Yesod. Gezerá Shabá, muy bien, ¿de qué? De Ola. Dísele en un segundo, si tú aprendes mejor, al igual que Maser Behemá y Korban Pesach, de Gezerá Shabá de Ola, pues aplica todas las leyes de Ola. En Ola está escrito que ¿cuántas aplicaciones se hacen? 2, que son 4. Aquí también, Gezerá Shabá, deberíamos decir que son 2, que son 4. Y en la Mishnah mencionamos cuántas aplicaciones se hace. Una sola. ¿Sí? Así pregunta la Gemara, responde Abayé, no. Tengo cómo estudiar del Pasuk, de la Torah, que en Bejor, Maser y Pesach, suficiente con una sola aplicación. ¿Por qué? Respecto a Korban Olá, dice el Pasuk en Vaikra 1.5, Bezarekue Adam la Mizbeach Saviv, alrededor. Al igual que en Hatat, Korban Hatat, en Hatat Amiluim está escrito, Vaikach Moshe Adam Vaiten al Karot Mizbeach Saviv. Pero ¿para qué necesitamos 2? Que diga uno y aprenda del otro. No, cuando te dice los 2 para decirte que fueron dichos en estos 2, pero no puedes aprender de ellos hacia otro lugar. Porque Shnek Tumia Baim Kehad en Melamdim. Entonces de aquí aprendemos que únicamente Saviv aplica en qué? En Hatat y en Olá. Pero no podemos aprender el Saviv, o sea, el Shtem Matanot, que son 4, 2 que son 4, no lo podemos aprender hacia otro lado, o sea, hacia Bejor, Maser y Behemá. Dice un segundo, pero esto nada más cuadra según la opinión que dice que Shnek Tumia Baim Kehad Melamdim. Cuando hay 2 pesukim que dicen lo mismo, no pueden enseñar. Pero según la opinión que dice que Melamdim, dice no, aquí hay un tercer pasuk sobre Korban Hasham, también está escrito Vednamo Izok la Mizbeach Saviv. Entonces ya son 3. Y también según la opinión que dice que 2 si Melamdim, 3 Vadai en Melamdim. Seguimos la botay Bejor Nehal la Kohanim. Tanu Rabbanan Minain le Bejor Shenehal Shenemi Belaila Sheneemar. Upsaram. Un segundo. Sí. Minain le Bejor Shenehal Shenemi Belaila Sheneemar. Upsaram Hiyelach Kahazea Tenufau Geshok Ayamin. Ikisho Akatub le Haze Beshok Shel Shelamim. Mashelamim Nehal Shenemi Belaila Echad. Bejor Nehal Shenemi Belaila Echad. Ok, Rebota, escuchen bien esto porque la Gemara ahorita va a empezar a analizar casi hasta el final, digo, una gran parte del Shiur. Mencionamos en la Mishnah que el Bejor y el Maaser tienen diferencias, si lo puede comer el Bejor solamente los Kohanim, el Maaser ve más cualquier persona, pero ambos tienen la misma halajá que se puede comer por ¿cuánto tiempo? Ambos, porque Pesaj es diferente, Korban Pesaj. Pero Bejor y Maaser tienen ambos un común denominador que se pueden comer, Lishnei Yamim Velaila Echad. ¿Sí? 2 días y una noche en la mitad. O sea, si le hicieron Shechitá domingo, tienen domingo, la noche que le sigue y el día lunes. ¿Sí? Esto aplica para Bejor y para Maaser. La Gemara trae una baraita. ¿Cuál es la fuente que efectivamente en Bejor se puede comer Ishnei Yamim Velaila Echad? ¿Sí? Dice, te voy a explicar. El pasuk respecto a Bejor, presten atención. En Bamidbar 18:18 dice Bejor Shor, está hablando sobre Bejor. Upsarami elach, para los Kohanim, Kahazea tenufa o Geshok Hayamin lecha yihye. Como el pecho y como el muslo delantero. ¿Cuál? Aparentemente, ¿dónde aplica pecho y muslo delantero? Se refiere al cual, al Shelamim. Entonces comparamos, o sea que aquí hay un Ekesh, el pasuk te está hablando de Bejor y te lo comparó como el Hazea tenufa y Shok Hayamin, que otra vez no dice que es el Shelamim, pero ¿dónde hay esto? Shelamim, entonces aparentemente está comparando Bejor con Shelamim. Entonces ya que te lo compara hay un Ekesh y decimos de la misma manera que Shelamim es Lishnei Yamim Velaila Echad, igualmente Bejor, Lishnei Yamim Velaila Echad. Bien, la Gemara dice que efectivamente hubo un diálogo entre los Jajamim antes de que llegamos a esta misma conclusión. Pero presten atención las diferentes opiniones. Bezo Shelan y Shelal Ifnei Jajamim Bekeren Beyavne. Bejor le kama nehal, na'ana Rabbi Tarfon ve'amar Lishnei Yamim Velaila Echad. היה שם תלמיד אחד שבא לבית המדרש לפני חכמים תחילה, ורבי יוסי הגלילי שמו אמר לו רבי מניין לך? אמר לו בני שלמים קדשים קלים ובכור קדשים קלים, מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, ובכור נאכל לשני ימים ולילה אחד. אמר לו רבי בכור מתנה לכהן וחטאת ואשם מתנה לכהן, מה חטאת ואשם ליום ולילה, אף בכור ליום ולילה.
Amarlo beni, nadun dabar mi dabar, benilmat dabar mi dabar, mashelamim baim al het, ab bechor no ba al het, mashelamim nechanim shnemi velayla echad, ab bechor nechanim shnemi velayla echad. Amarlo, rebi nadun dabar mi dabar, ilamed dabar mi dabar. Hatat ve'asham matana la kohen, ubechor matana la kohen. Mahatat ve'asham en baim beneder un dabar, bechor no ba, eno beneder un dabar. Mahatat ve'asham nechanim leyom echad, ab bechor nechal leyom echad. A ver si seguimos leyendo. Bueno, es una baraitá larga. ¿Sí? No hemos culminado la baraitá. ¿Ok? Expliquemos primero el diálogo que hubo acá. Escuchen bien, Rabotay, los nombres para que no tengamos confusión. Hasta ahorita, aclaro, bueno, mejor dicho, vayamos de una vez a explicar. Dice la Gemara, esta pregunta se la preguntaron a Jajamim en Keren Beyavne. ¿Qué pregunta? Bejor, ¿por cuántos días se puede comer? Vino Rabbi Tarfón y dijo, Lishnei Yamim Velaila Ejad, durante 2 días y 1 noche, como Shelamim. Bueno, vamos a ver dónde se aprende, ¿sí? ¿A quién dijo esto? Rabbi Tarfón. Escúchenme, Rabbi Tarfón respondió, Lishnei Yamim, recuerden, Velaila Ejad. Había un alumno ahí que vino por primera vez al Bet Midrash, en Keren Beyavne. ¿Cómo se llamaba ese alumno? Rabbi Yossi Agelili, muy bien. Y Rabbi Yossi Agelili le dijo a Rabbi Tarfón, oye, ¿de dónde aprendes eso? Que decimos que en Bejor, Shnei Yamim Velaila Ejad. Le respondió Rabbi Tarfón, querido hijo mío, así le dice Rabbi Yossi Agelili. Shelamim son ¿qué categoría? Kodashim Kalim. ¿Y Bejor qué categoría está también? Kodashim Kalim. Es Binyan Av. No que será Shabbat. Todavía no hay que ser Shabbat. Binyan Av. De la misma manera que Shelamim, Shnei Yamim Velaila Ejad. Igualmente Bejor, Shnei Yamim Velaila Ejad. Porque ambos están bajo la categoría de ¿qué? Shelamim. Eso se llama Binyan Av. Así le respondió Rabbi Tarfón, ¿a quién? A Rabbi Yossi Agelili. Viene Rabbi Yossi Agelili y dice Rabbi Tarfón, pero un segundo, ¿por qué tú decides mejor aprenderlo a través de un Binyan Av de Shelamim? De la manera que puedes a través de un Binyan Av aprenderlo de Shelamim, puedes a través de un Binyan Av aprenderlo de ¿qué? De Hatat Yasham. Y Hatat Yasham, ¿por cuánto tiempo se puede comer? Yom Velaila. 1 día y 1 noche nada más. ¿Y cómo es el Binyan Av? ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Bejor, ¿quién lo come? Cohen. Hatat Yasham es mataná, ¿quién? Al Cohen. Entonces, ambos tienen este común denominador. Si entonces hacemos Binyan Av y decir, de la manera que Hatat Yasham, Leyom Balaila, igualmente mejor, Leyom Balaila. Así le pregunta Rabbi Yossi. Le responde Rabbi Tarfón, querido hijo. Responde Rabbi Tarfón a Rabbi Yossi Agelili. Yo prefiero hacer un Binyan Av y comparar algo con otra cosa similar. Y por lo tanto, prefiero comparar mejor con Shelamim, que es más similar entre ellos, en relación a Hatat y Yasham. ¿Por qué? Porque Shelamim vienen para expiar. No. ¿Bejor viene para expiar? No. Entonces aquí está. A diferencia de Hatat y Yasham, que sí vienen para expiar. Entonces, por eso prefiero compararte, hacer un Binyan Av y decirte que el Bejor lo comparo con Shelamim. Le dice Rabbi Yossi Agelili, querido maestro, le dice Rabbi Tarfón, yo estoy de acuerdo contigo con esa analogía que hay que comparar algo similar con una cosa similar. Hay que comparar una cosa con una segunda cosa similar. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero aún así, justamente por eso deberíamos de haber comparado Bejor con ¿qué? Con Hatat y Yasham. Porque Hatat y Yasham es que mataná para quién? Para el Cohen. Y Bejor es que mataná para el Cohen. Hay otra similitud. Hatat y Yasham ¿vienen por Neder y Nedabá? No, uno pecó, lo trae. No existe que uno dice, quiero donar, quiero hacer un buen gesto. No. Igualmente Bejor, no existe, quiero donar un Bejor. Nació Bejor, viene, no existe donar. Neder, no existe. A diferencia de Shelamim, que sí viene de Neder. Y sí puede venir de Neder. Entonces hay 2 similitudes también entre Bejor y Hatat y Yasham. Entonces debería de aplicar Binyan Av y aprender Bejor de Hatat y Yasham. De la misma manera que Hatat y Yasham, Nehalim Leyom Balaila, Ejad, igualmente en Bejor, Nehalim Leyom Balaila, Ejad nada más. Esto es lo que leímos hasta ahorita. Así le respondió ¿quién? Rabbi Yossi Agelili al maestro, Rabbi Tarfón. Muy bien. Viene ahorita y se mete una tercera persona. ¿Quién? Rabbi Akiva. Dice la baraita, Kafat Rabbi Akiva, Venistalek Rabbi Tarfón.
En ese momento entró Rabbi Akiva al diálogo y Rabbi Tarfón no supo qué responderle al argumento último que le hizo ¿quién? Rabbi Yossi Agelili. Se quedó callado. Pero, ¿quién se metió? Rabbi Akiva. Y ahí Rabbi Akiva sabe qué contestar. Amarlo. Hareu omer upsarami elach. Hikishana katub lehazeh veshok shel shelamim. Ma shelamim nechalim lishne yamim velayla echad, abechor nechal lishne yamim velayla echad. Amarlo. רבי, אתה יקשתו לחזה ושקשו של עמים, ואני מקישו לחזה ושקשו של תודה. מה תודה נאכל ליום ולילה? אף בכור נאכל ליום ולילה. אמר לו, הרי הוא אומר ובשרה מי יהיה לך, שאין תלמוד לומר לך יהיה. ומה תלמוד לומר לך יהיה? הוסיף הכתוב הוויה אחרת בבחור. וכשנאמרו דברים לפני רבי ישמעאל, bueno, expliquemos hasta acá, porque ahorita entra una cuarta persona. Viene Rabbi Akiva y se mete al diálogo. Y le responde Rabbi Yossi Agelili. Yo estoy de acuerdo, que si le dice así Rabbi Yossi Agelili, que si vamos a aprender mejor a través de un binyanab, mejor compararlo con Hatat y qué, y Asham, porque tiene similitud, como tú argumentaste Rabbi Yossi Agelili. Pero aquí la razón que yo digo que es, tengo que compararlo con Hatat y Asham, que es Leyom Velayla Ehad, ¿sí? Pero aquí yo lo aprendo mejor de Shelamim a través de un Ekesh, no a través de Binyanab. ¿Por qué? Porque respecto a Bejor, el pasú que mencionamos antes, Bamidbar 18:18, dice, Upsaram yelach, kahazea tenufa ujeshok hayamin, lach lecha yeh. O sea, que te compara el Bejor con Hazea tenufa y shok hayamin. ¿Qué es Hazea tenufa y shok hayamin? ¿De qué? De Shelamim. ¿Sí? ¿Dónde hay Hazea tenufa y shok hayamin? Shelamim. Aquí hay un Ekesh. Entonces, básicamente, Rabbi Akiva le dice, mira, sí es Binyanab, entiendo, pero no, aquí tienes un Ekesh. Entonces, aquí el pasuk está haciendo un Ekesh entre Bejor, que tienes que aprender Bejor ¿de qué? De Hazea tenufa y Shok Hayamim en Shelamim. Tenemos un Ekesh con Shelamim, de la misma manera que Shelamim es Lishne Yamim Velayla Echad. Igualmente, Bejor, Shne Yamim Velayla Echad. Entonces, si es así, no podemos venir y decir, no, pero un segundo, Bejor es más parecido a Hatat y Asham, porque en Meshivim ala Ekesh, cuando tengo un Ekesh, es mucho más fuerte que un Binyanab, mucho más fuerte que todas esas cosas. Así le dijo ¿quién? Rabbi Akiva. O sea que Rabbi Akiva le dice, mira, estoy de acuerdo con la halajá de Rabbi Tarfón, pero por otra razón. Rabbi Tarfón había hecho por Binyanab, que lo comparamos con Shelamim. Rabbi Yossi argumentó bien, Rabbi Tarfón no supo qué responder. Rabbi Akiva le dice, tienes razón en tu argumento, pero no hay problema, porque no es por Binyanab, sino a través de Ekesh con Shelamim. Pero Rabbi Yossi Agelili era Pikeach. Viene y se mete ¿con quién? Con Rabbi Akiva. ¿Sí? Le dice lo siguiente. Repi, un segundo. ¿Tú qué dices? Que Bejor se aprende de Ekesh, ¿de dónde? De Shelamim. ¿Por qué? Porque el pasuk está escrito respecto a Bejor, Upsara mielach, Kahazea tenufa y Ujeshok hayamim, que eso está hablando de Shelamim. Le dice Rabbi Yossi Agelili, no señor. Tú dices que es Shelamim, el pasuk no dice Shelamim. Tú dices que es Shelamim. Yo digo que es otro Hazei Shok que hay en otro Korban. ¿Cuál? Korban Toda. ¿Sí? Y de hecho hay una regla. Cuando yo tengo opción, cuando algo no está claro, y puedo comparar A con B o con C, ¿con cuál lo comparo? Con el mínimo posible. Con el mínimo posible, que menos te obliga a estudiar. ¿Cuál es el mínimo posible? Toda, Korban Toda. También en Korban Toda hay que Hazé y Shok. También en Korban Toda. Que ahí en Korban Toda es Nehal únicamente que Leyom Valayla Echad. Entonces básicamente, ¿qué le dijo Rabbi Akiva? Te tumbo a ti, Rabbi Yossi Agelili, no por tu Binyanab, sino ¿por qué? Por Ekesh. Porque hay Ekesh con Shelamim. Le dice, ¿qué Ekesh con Shelamim? Cuando dice pasuk que Hazea tenufa o Ujeshok hayamim, se refiere que Korban Toda, que es también que Yom Velayla Echad. ¿Qué le dice Rabbi Akiva? Le dice Rabbi Akiva, escuchen bien, estoy de acuerdo que si hubiese sido solo un Ekesh, si solo se hubiese estudiado a través de únicamente un Ekesh, hubiese dicho que sí, mira, cuando tengo opción de Toda o de Shelamim, Shelamim es 2 días y una noche, Toda es un día y una noche, prefiero comparártelo con Toda, que es lo mínimo. ¿Sí? Tifshot Muat. ¿Sí? Pero aquí, en adición, tienes una palabra adicional. Itur Leshon. Porque el pasuk dice, este mismo, en Bamidbar 18:18, lo leo completo. Ach bechor shor upsara mihielach. Su carne será para ustedes. ¿Qué es ustedes? Los Kohanim. Kahazea tenufa o Ujeshok hayamim. Como el Hazea tenufa y como el Shok hayamim. Y después vuelve y dice el pasuk, lecha y para ti será.
está repetido. Ya dijiste antes, laj y laj, porque al final dice otra vez, leja y está repetido, está extra. Está extra para decirte que ¿qué? Que, escuchen bien, dele que eso hubiese dicho que es como que Corban Todá, le dice Rabbi Akiva, estoy de acuerdo contigo, que es una noche, es un día y una noche. Pero ya que al final dice leja y está extra para decirte, no es para ti, tiene algo extra para ti, algo adicional para ti. ¿Qué es algo adicional? Un día adicional. Así responde Rabbi Akiva. O sea, ¿sí? Que Rabbi Akiva al principio pensaba, al principio pensó Rabbi Akiva, ¿sí? Que tenemos Bejor, Ekesh con Shelamim. Pero por la pregunta de Rabbi Segeli dice, no puede ser que ese Ekesh con Korban Todá, se retracta y dice, no es un Ekesh, sino lo aprendemos de un Itur Lashon, que es que Leja y Hiye. Viene la Gemara y sigue diciendo, la Gemara sigue teniendo la última parte de la baraita y dice, Usheneemru de Barim Fen Rabbi Ishmael, Amar Laem Tzeu veimru Rabbi Akiva Ta'ita, Todá Meichan Lemeda, Mishlamim, Vejidabar Alamed Bekesh, Josero Melamed Bekesh, Ain Aleja Lidom Belashon Aharon, Ela Belashon Rishon. Escuchen bien, Rapotai. Cuando fue mencionado este diálogo, dice la baraita, enfrente de un cuarto jajam, ¿quién? Rabbi Ishmael, que no está en el Bet Midrash en Kerem Villab en ese momento, le dijo a los alumnos, vayan y díganle a Rabbi Akiva que se equivocó en retractarse. Repito, Rabbi Akiva había dicho al principio, Ekesh de Shelamim. Rabbi Ishmael no puede ser que es Ekesh de Todá. Entonces por eso Rabbi Akiva se retractó y dijo, no Ekesh, sino por Itur Lashon. Lejaí. Cuando le dijeron a Rabbi Ishmael, se equivocó en retractarse. Podemos seguir diciendo que seguro cuando el pasuk te dice ese Ekesh, que a Hazea Tenufao Jeshoka Emim se refiere a qué? A Shelamim. ¿Por qué? Porque si es Todá, tengo un problema muy grande. En Todá, ¿sí? También decimos que Hazé y el Shok va para los Kohanim, pero ¿dónde lo aprendemos? No está escrito Meforash en todo eso. Lo aprendemos a través de un Ekesh con Shelamim, o sea que la fuente es Shelamim. Y de Shelamim aprendes para Todá. Entonces no puede ser que ahorita el pasuk viene y te dice que mejor lo comparas con Todá, porque si no, la halajá es que Dabar Alamet Bekesh, enojos de Alamet Bekesh. Entonces no puede ser que el derivado de la fuente, que es el derivado de Shelamim, o sea Todá, vuelve y causa un segundo derivado que es para mejor. Entonces seguro cuando el pasuk me está haciendo ese Kesh, no es de Todá a Bejor, sino es seguro, se refiere de Shelamim, la fuente, que es la fuente, que ahí está explícito, a Bejor. Entonces sí nos podemos quedar con el Ekesh. ¿Sí? Así concluye la baraita. ¿Sí? Por eso al principio de la Gemara dijimos cuál es la fuente para nuestra Mishnah. Dijimos al principio de este tema. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente para que Bejor, que se puede comer Shnei Vela y la Ejad? ¿Cuál es la fuente? Ekesh. ¿Sí? Binyan Av no puede ser porque, la que yo repito, Binyan Av no puede ser porque lo tumbó Rabbi Yosef Eli. Rabbi Akiva dijo Ekesh, después se retractó y dijo por Yitur Lashon, pero Rabbi Ishmael comprueba, no puede ser. No podemos mantenernos en él. Ekesh, muy bien. Dice la Emara de Rabbi Ishmael, hay leja y may avidle. Limed al mejor ma'almum sheu matana la kohen shelo matzino bechol la Torah. Rabbi Akiva y alifle mi ubsaram o mi besaram. Had tam ve had ba'almum. Rabbi Ishmael mi ubsaram de anach bechorot ka'amar. Bien, Gemara dice un segundo, Rabbi Ishmael. ¿Qué dice Rabbi Ishmael? Que el Hazé y el Shok mencionado en el pasuk se refiere a Korban Shelamim. O sea que mejor se aprende esta halajá que Shnei Vela Ejad a través de un Ekesh con Shelamim. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer con las palabras extras Lejaye? Esas palabras extras Lejaye, ¿qué va a hacer con eso? Dice la de Marano, Rabbi Ishmael va a usarlas para enseñarte que un Bejor Baalmum, que es Baalmum, que tiene un defecto físico, ¿puedes llevarlo al Bet HaMikdash? No puedes. ¿Qué haces? Se lo vas al Cohen. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendemos? De este pasuk. ¿De dónde? Lejaye, será para ti, para el Cohen. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? No, el mejor normal para el Cohen. Y también si es Baalmum, no lo puedes llevar a Betamidash, pero se lo das a quién? Lejaye al Cohen. ¿Y Rabbi Akiva dónde va a aprender esto? Porque Rabbi Akiva aprende la fuente de Shnei Vela Lejad del Lejaye. O sea, ¿dónde va a aprender esta halajá que cuando es Baalmum se le da también al Cohen? Se lo aprende de la palabra de ese mismo pasuk, Bamidbar 18:18, que dice Besaram y Elaj. Besaram es plural o singular. No besaró, singular, sino besaram, plural. ¿Plural qué? Está hablando dos mejor. El tam, el que no tiene defecto, y el balmo. Y Rabbi Ishmael, ¿qué va a hacer con el besaram? Se dice, no, el besaram
No puedes aprender Balmum de ahí, porque Besaram se refiere a los diferentes tipos de Bejor que fueron mencionados antes en el Pasuk. Bamidbar 18 y 17. Bejor Shor, Bejor Kesef, Bejor Ez, un primogénito toro, primogénito carnero, cordero, primogénito Ez, que es chivo, lo que es macho cabrío. ¿Sí? Por eso dice Besaram en plural, no para decirte Balmum. Por eso Rabbi Ishmael requiere aprender Balmum. ¿De dónde? De Lejá y Ye. Seguimos la botay. Bemai kamiflegi. Mar sabar gemenu vedabar ajer avekesh. Umar sabar lo avekesh. Ahorita la Gemara empieza con una suguía. O sea que es continuación para explicar, pero con esto culmina el Perek, ¿sí? Que es lo siguiente. Todos estamos de acuerdo, ¿sí? Con el klal de Rabbi Ishmael que el klal que Rabbi Ishmael mencionó en la Baraita, que dabar a lamed bekesh, enojo zero melamed bekesh. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y aún así, un segundo, y por este klal es que Rabbi Ishmael dice, no puede ser que el ekesh en el pasuk, hazeach tenufá, o jeshok ademim se refiere a toda, porque toda mismo se aprende es derivado a través de ekesh de shelamim, ¿sí? Por eso se refiere, seguro se refiere a shelamim, entonces aprendemos shelamim vela en mejor de ekesh directamente con la fuente que es que shelamim, muy bien. Así dijo aquí Rabbi Ishmael. O sea que todo el argumento de Rabbi Ishmael está basado en la regla que davar melamed bekesh, davar lamed bekesh, enojo zero melamed bekesh, muy bien. Todos estamos de acuerdo con eso. También Rabbi Akiva está de acuerdo con esa regla. Entonces, ¿por qué Rabbi Akiva dice? ¿Por qué Rabbi Akiva aceptó el argumento de Rabbi Yosef Gelili? Que puede ser que cuando el pasuk dice, compara Bejor con Kahazeash Atenufá o Jeshok Ademim, se refiere a Korban Todá. Si se refiere a Korban Todá, es Ekesh y Ekesh. No puede ser. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él aceptó ese argumento? Dice la Gemara, escuchen bien esto, Rabotai. Definitivamente todos estamos de acuerdo que Dabar Melamed Bekesh, enojo zero Melamed Bekesh. ¿Sí? Pero, ¿sí? Un segundo. Pero, Hazei Shok de Korban Todá, escuchen bien esto, no todo se aprende a través de un Ekesh de Shelamim, sino parcial. No todo se aprende, escuchen bien, no todo. Todá no se aprende todo de Shelamim, sino parcial de Shelamim a través de un Ekesh. Parte está escrito explícito local en Todá, y la otra parte se aprende a través de un Ekesh. Y es el mahloket entre ellos. ¿Qué pasa cuando hay Shelamim y un derivado parcial? Si eso tiene fuerza para hacer un segundo derivado o no. Cuando es Ekesh y Ekesh completo, no parcial, no puede. Pero aquí el primero, el Todá, el primer derivado es parcial. Ya vamos a explicar un poco más. Entonces ahí puede ser que va a opinar que no se considera Ekesh y se puede, ahí va a opinar Rabbi Akiva que sí se puede estudiar. Y por eso él dijo, sí, puede ser que el Ekesh es Korban Todá, pero ¿cómo? Ekesh y Ekesh, no, pero el Korban Todá de ella no es Ekesh, porque no es completo, es parcial. Y expliquemos ahorita en detalles, ¿sí? Ese es el mahloket entre ellos. Sin el Ekesh, que la Torah hizo entre Todá y Shelamim, Shelamim es la fuente, Todá es el primer derivado, ¿sí? El primer Ekesh, el primer derivado. No hubiésemos sabido que el Hazé y el Shok hay que dárselo a los Kohanim. Pero si hubiésemos sabido que el Hazé y el Shok se puede comer en Todá, sí, otra vez, sin el Ekesh entre Todá y Shelamim, no hubiésemos sabido que en Todá el Hazé y el Shok hay que dárselo ¿a quién? Al Kohen. Pero sí si hubiésemos sabido que el Hazé y el Shok, al igual que el resto de la carne del Todá, tiene muy bien un límite de tiempo de Shnei Yamim Ve'Leilei, porque eso sí está escrito explícito respecto a Korban Todá, que su carne tiene un límite. Y dentro de esa carne está incluido ¿qué? El Hazé y el Shok. ¿Sí? Como está escrito Meforash en Korban Todá, en Vaikra 7:15. Beyom Korbano Yahel lo yaniach mimenu ad boker. Mejilá. No Shnei Yamim Ve'Leilei. Leyom Ve'Leilei. Repito. Korban Todá y Shelamim. Sin el Ekesh, no hubiese sabido que el Hazé y el Shok hay que dárselo al Kohen. Pero sí hubiese sabido el límite de su tiempo. Porque en Korban Todá está escrito respecto a toda la carne de Korban Todá que tiene únicamente que Yom Ve'Leilei. Entonces está incluido en eso que
¿Está incluido qué? También el Hazé y el Shok. Entonces sale que en Todá, sin el Shelamim, sin tener el Ekesh con Shelamim, hubiese dicho que el Hazé y el Shok hubiese sabido su límite de tiempo. Pero no hubiese sabido otra ley. ¿Cuál? Que hay que dársela a los Kohanim. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en Korban Todá? Hazé y Shok, tengo algo parcial. Se aprende de Shelamim únicamente un detalle, pero lo otro está escrito explícito local. Entonces, Rabbi Ishmael opina que cuando Korban Todá se aprende parcial, inclusive parcial, de la fuente, se considera un Ekesh normal y por lo tanto no puede volver ¿qué? A hacer otro Ekesh. Y por eso dice, no puede ser que el Ekesh es con Todá. Porque si no es Ekesh y Ekesh, no se puede. A diferencia de Rabbi Akiva, opina, no. Cuando la primera fuente es parcial, no se considera un Ekesh. Si no se considera un Ekesh, si no decimos que sigue teniendo fuerza para enseñar a un segundo. Y por eso, a un segundo derivado. Y por eso que puedo explicar el pasú que se refiere a Korban Todá. Por eso Rabbi Akiva dijo, tengo que llegar a otra fuente. ¿Cuál es la otra fuente? Y Tur Lashon, que dice Leja y Guille. Así nos explica la Gemara. Y ahorita la Gemara viene y pregunta en contra de Rabbi Ishmael. Pero antes de decir la pregunta en contra de Rabbi Ishmael, ¿qué opina Rabbi Ishmael? Que un derivado que se deriva de la fuente parcial, ¿sí? Es como si fuese un Ekesh 100% y no tiene fuerza para hacer un segundo Ekesh. Muy bien. ¿Sí? Ahorita la Gemara pregunta en contra de Rabbi Ishmael. Pero antes de decir la pregunta, o sea, que leamos la pregunta y después expliquemos. Bishlama le mande amar lo avekesh Fejenia Sela leo el Moed. ¿Ah? Sí. Bishlama le mande amar, ¿sí? Bishlama le mande amar lo avekesh. Ainu dichtiv Fejenia Sela el Moed. כשם שמזה לפני ולפנים, אחד למעלה ושבע למטה, מדם הפר, כך מזה בהיכל, וכשם שלפני ולפנים, אחד למעלה ושבע למטה, מדם השעיר, כך מזה בהיכל. אלא למאן דאמר והיקש, מה יקא לממר? מקומות הוא דגמרי מהדדה. והיבאי תמה, חוץ מפנים, בחד זיבנה גמיר. Escuchen bien, Rapotay. Aquí la Gemara no trae toda esa introducción, pero la voy a decir para que podamos entenderlo bien. En Yom Kippur se hacen 2 hataot. Escuchen bien, reportar en la introducción porque si no, no se va a entender. En Yom Kippur se traen 2 hataot primiot. 2 hataot, ¿qué es primiot? Internos. ¿Cuáles son? Un para hatat, que es del Kohen Gadol, y el seir hatat, que es Asher La'am, del pueblo. ¿Sí? Par y seir. Par es ¿qué? Toro. Sair es chivo, macho cabrío. Perfecto. El Kohen Gadol salpica de la sangre de ambos en el arón, entre los 2 palos, en el arca. ¿Cómo hace? Una arriba, ahad de mala, sheva de mata, y 7 abajo. Ya hablamos de esto anteriormente en Daf Mem Zayin, abajo, arriba, no arriba, al mismo nivel, en el piso. No vamos a entrar ahorita en eso. Una arriba y 7 abajo. Y vuelve y se hace esto también en donde después, en el caporet, el parojet, perdón. Si el caporet es el del Aarón. Sí. Ok. Respecto a par, ahorita veamos cuál es la fuente para esa salahot. Respecto a par, Vaikra 16:14, está escrito Velakach midam hapar. O sea, está hablando del par hatat del Kohen Gadol en Yom Kippurim. Vehiza beetzbao al penea kaporet kedma, sobre, esto es arriba, al kaporet arón, está hablando del kaporet, no para, sí, kaporet. Velifnea kaporet yazeh sheva peamim min adam beetzbao. Entonces salpica arriba, no dice cuántas arriba. Vehiza salpica con su dedo arriba, al penea kaporet kedma. Vamos a ver qué es una, pero ahí no dice en este pasuk. Este pasuk está hablando sobre qué otra vez? Par ahatat. Pero respecto a las de abajo, se dice Belifnea kaporet yazeh sheva peamim min adam beetzbao. Respecto a las de abajo, se dice que se hace ¿cuánto? Sí, entonces tenemos una fuente de este pasuk que en el par tiene que salpicar arriba. ¿Cuántas? No sé. Y abajo tiene que salpicar. ¿Cuántas? Sí sé, 7. Listo. Ok. Vayamos ahorita a Seir. Seir Hatat de Yom Kippurim. Veshahat Etzair
Hajatat asher lagam, seir hatat. Veasa et damo, y hará con su sangre kasher asale damapar, al igual que hizo con qué? Con la sangre del par, del toro, muy bien. Pero, y sigue diciendo, veiza oto es singular o plural? Singular. Onotam, oto, singular. Veiza oto al akaporet, velifne akaporet. Aquí sí menciona oto al, uno solo encima, pero respecto a abajo, velifne akaporet, no dice nada. Entonces básicamente tenemos un dato, que aquí lo tenemos claro, y el otro no, y en el otro, el que no le faltaba lo tiene claro, y ahí se hace, bueno, ok. Pero, entonces nos falta el dato, pero no pasa nada, tenemos un ekesh. Ahí ese pasuk dice que al sair se le hace al igual que él para hatat. Entonces comparamos uno con otro y decimos lo siguiente, Hekesh, ¿sí? Veasae damo del seir al igual que asher sale damapar. Aprendemos y decimos que las A son iguales. De la misma manera que en par está escrito 7 abajo, igualmente en Sair 7 abajo. Y de la misma manera que está escrito en Sair una arriba, también en par una arriba. ¿Sí? Ahorita, ¿qué tenemos aquí? ¿Ekesh completo o parcial? Parcial. ¿Por qué? Porque es parcial. Parte está escrito explícito en el tema. ¿Sí? En ambos está escrito, by the way, que hay que salpicar arriba y abajo. En ambos está escrito que hay que hacerlo. ¿Cuánto? No sé. Entonces cada uno complementa al otro. Pero si está escrito el dat, uno no es completo, es parcial, porque la fuente que hay que salpicar arriba y abajo está escrito claramente. Entonces te considera que es parcial. ¿Estamos claros o no estamos claros? Perfecto. Bilateral. Que es parcial. De Sair a Hatat, de Sair al par y de par a Sair. Perfecto. Ahorita, un segundo. Pero todo esto es respecto a las 8 que hacía en donde? En el caporet, en el arón. El caporet es la parte de arriba del arón. Pero se hacían otras 8 en donde? En el ejal sobre el parojet. También 7 abajo y una arriba. ¿De dónde aprendemos eso? Esas otras 8 adicionales en el Sair y en el Hatat. Ekesh. Otra vez Ekesh. Vejipera la Kodesh, vejenia sele el Moed. Lo que hizo en el Kodesh HaKodashim, así mismo sea el Aarón, que 8 para cada una arriba y 7 abajo para cada, para Sair y una arriba y 7 abajo para el par. También eso mismo en el Oel Moed, o sea en el Ejal, o sea en el Parojet. Perfecto. Viene la Gemara y dice un segundo. Según Rabbi Akiva, ¿sí? Que me dice que un Ekesh parcial, ¿sí? Todo esto es introducción, todo esto no está escrito en la Gemara, ¿sí? Ahorita vamos a entrar a la Gemara. Viene la Gemara y pregunta. Según Rabbi Akiva, que dice que un Ekesh parcial no se considera un Ekesh y por ende puede volver este derivado a volver a enseñar. Entonces me cuadra perfectamente. El primero es bilateral, este Ekesh, el primero, ¿sí? De par a Seir y de Seir a par respecto a Aarón, ¿sí? Es parcial. Y puede volver, una vez tengo esto claro, que se hace una arriba y 7 abajo, en Seir y Hatat puede volver a enseñar a qué? Al Ejal, al Oel Moed, al Ejal, al Parojet. Sí, que se hacen también ahí, porque ese que es parcial el primero. Sí, muy bien. Pero, según Rabbi Ishmael, que dice que también el que es parcial se considera Ekesh, Tabar en la medbe Ekesh, en ojos de la medbe Ekesh, también parcial no se considera Ekesh, entonces no puede volver a enseñar a el parojet afuera. ¿Está clara la pregunta? Según Rabbi Ishmael, ¿sí? Responde la Gemara 2 respuestas. La primera es, aquí sí se puede. Aquí sí decimos Ekesh, Joseru Melamed Bekesh. También son Rabbi Ishmael, que parcial se considera Ekesh 100%, puede otra vez hacer Ekesh. ¿Por qué? Porque los dos Ekesh van sobre cosas diferentes. Y explico. El segundo Ekesh, el segundo derivado, se aprende, o sea, lo que es en el Ejal, se aprende el Kodesh HaKodashim del Aarón, respecto a qué? Respecto a Mekomot. Si comparamos lugares, mejor dicho, no se aprende, comparamos lugares. Ejal con Kodesh, no, Ejal es Parojet. Ejal con Kodesh HaKodashim, con Aarón. ¿Sí? Un segundito. Sí. A diferencia del primer Ekesh, ¿cuál es el primer Ekesh? Que comparamos el Sair Hatat con el Para Hatat, o viceversa, ¿sí? Porque cada uno complementa al otro. No estamos comparando lugares, estamos comparando korbanot. En este caso sí se puede.
A pesar que sea un Ekesh Gamur, pero como son el primer Ekesh, el primer derivado es Sair con Hatat, Korbanot, y el segundo es lugar con lugar, se puede. Así es la primera respuesta. Segunda respuesta, dice la Gemara. Escuchen bien la segunda respuesta cómo es. Segunda respuesta es la siguiente. ¿De dónde aprendemos Ejal? O sea, el Hutz, el Parojet, es el segundo derivado del primer derivado, que es que la Hazaa en el Kodesh Kodashim, en el Aarón, que es el Pnim. Ya que tenemos un Ekesh ahí, ¿sí? Vejenia Asele o el Moed, que ahí aprendemos que lo que se hacía adentro se puede hacer que afuera, que seguro podemos aprenderlo respecto a que hay que hacer arriba y abajo, no cantidades, pero arriba y abajo seguro se puede, porque arriba y abajo está escrito Meforash en qué, en Sair y en Hatat. Si en los dos que se hacen adentro está escrito explícito. Entonces yo sin problema puedo hacer hay un Ekesh en la Torah que te compara el de afuera con el de adentro. Ahorita, esa comparación no es un segundo derivado, sino es un primer derivado en relación a arriba y abajo. Porque el tema que hay que hacer arriba y abajo está escrito, no se aprende de Kesh, está escrito en para Hatat y en Seir Hatat explícito. Entonces, si yo vengo y te hago un Ekesh para enseñarte que parte hay que tirar arriba y parte abajo, y te hago ese Kesh para Parojet, para externo, para Ejal, ¿sí? No hay ningún problema, ¿está claro o no? O sea, aprender no las cantidades, sino el hecho que hay que parte tirar arriba, parte abajo. ¿Sí? Eso está escrito que, eso se aprende en Saira Hatat y para Hatat, se aprende de un Ekesh. No, está escrito que explícito, eso está Meforash. Entonces, cuando el Pasuk viene y te compara afuera con adentro, no tengo ningún problema que aplique afuera parte arriba y parte abajo a través de un Ekesh, porque ese Ekesh que es un primer derivado. Entonces, ya que ese Ekesh sí te lo puedo hacer, porque eso está escrito explícito en Seir y en Par, entonces de paso también te meto ¿qué? La cantidad. Entonces, sale un Ekesh de algo explícito, que está en Par y en Seir, que son parte arriba y parte abajo, que está explícito, entonces lo puedo comparar. Es decir, que también cuando haces en el Parojet, afuera también es parte arriba y parte abajo, pero ya que te hago ese Ekesh, de paso, de ñapa, y te meto también ¿qué? Las cantidades, cuánto arriba y cuánto abajo. Así responde la Gemara. Así es como, es como todo a la vez. Si te meto el primero y viene a la vez el otro. La Gemara ahorita hace otra pregunta similar a la anterior. Ok. Leamos también aquí la pregunta y después expliquemos una introducción, etcétera, etcétera. Bishrama le mande amarlo a ve que shainu dichtiv mi moshevotechem taviu lechem tenufa. שאין תלמוד לומר תביאו, מה תלמוד לומר תביאו? כל שאתה מביא ממקום אחר, הרי הוא כזה. מה להלן יסרון לחלה? אף כאן יסרון לחלה. Un segundo, מחילה. Sí. אם להלן שני אסורים, אף כאן שני אסורים, תלמוד לומר תהיינה. ולמדנו 10 לחמץ, 10 למצה מניין. תלמוד לומר על חלות לחם חמץ, נגד חמץ הווה מצה. אלא למאן דאמר הווה היקש, מה יקלה ממר? תביאו ריבויה הוא. Ok. Otra pregunta en contra de Ishmael. Pero antes de explicar la Gemara, vamos a hacer ¿qué? Una introducción. Muy bien. Korban Toda. ¿Sí? Brevemente, vayamos breve, sencillo, pero para entenderlo bien. Junto con Korban Toda, ¿cuántos panes llegan? ¿Cuántos panes se traen? 40. 3 tipos de matzot, o sea, no hametz, y un tipo de hametz, pan leudado. O sea, son 10 matzot, 10 matzot, 10 matzot, obviamente diferentes tipos, ¿sí? Y el cuarto tipo de hametz. Total, de cada uno de los tipos 10. Total, ¿cuántos? 40. Los dueños del Korban Toda, al traer el Korban Toda, si nos enfocamos en la minjá, en los panes, le da al Cohen uno de cada especie y se queda con 9. ¿Sí? Del tipo de matzá, primero, que hay 10, le da uno al Cohen, se queda con 9. Matzá 2, llamémoslo así, le da uno al Cohen, se queda con 9. Matzá 3, o sea, matzá me refiero a no hametz, ¿sí?
le da uno al Cohen, se queda con 9. Hametz tiene 10, uno al Cohen, se queda con 9. ¿Sí? El tema es de que en el Pasuk, así es la halajá, pero en la Torá, en el Pasuk, no se menciona cuántos panes hay que traer. No se menciona. ¿Sí? Se mencionan los 4 tipos. Tipo 1 de, yo me adelanté un poquito. Tipo 1 de matzá, tipo 2, tipo 3 de matzá y cuarto tipo de hametz. Pero no sale, y hay que darle ¿qué? Y hay que darle un pan de cada uno al Cohen. Pero no sale cuántos tiene que traer. Yo les dije, son 40, pero 10 de cada uno. Pero no sale en la Torah. E igualmente, eso no sale. Primera cosa que no sale en la Torah. Segunda cosa que no sale en la Torah, ¿cuánto es la cantidad de harina que tiene que contener cada jalá y jalá? Cada uno de esos 40. ¿Sí? ¿Cuánta cantidad de harina? No está escrito explícitamente. En la Gemara Masejet Menachot, Ain Zayin Amud Bet 77b, está escrito, la Gemara trae una baraita, que hace una Gezerá Shavá, que nos enseña respecto a la cantidad, no cantidad de harina, sino unidades. ¿Cuántos? ¿Sí? Y hace lo siguiente. Respecto a Jalot Todá, está escrito Terumal Hashem. Y respecto a Trumat Maaser, ¿qué es Trumat Maaser? Al Leví se le da un diezmo. Y el Leví de ese diezmo tiene que sacar un diezmo. Entonces, también está escrito en Trumat Maaser, Trumat Hashem. Entonces, otra vez, en Jalot Todá, en los panes de todas, está escrito Terumal Hashem. Y en Trumat Maaser también está escrito Terumat Hashem. Hacemos Gezerá Shavá y decimos lo siguiente. De la misma manera que en Terumat Maaser, que dice las palabras Terumat Hashem. ¿Sí? En Terumat Maaser decimos que es cuánto Leví le da 1 de 10 aquí en el Cohen. Igualmente aquí en Jalot Todá que dice Terumal Hashem, se le da al Cohen 1 de 10. Entonces está escrito en la Torah que tiene que darle al Cohen 1 de cada especie. Significa que ¿cuántos tiene? 10 de cada especie. Entonces son total ¿qué? Total ¿qué? 40 Jalot. ¿Está claro o no está claro? Perfecto. La baraita ya sigue analizando de dónde aprendemos el shiur. ¿Qué cantidad de harina debe tener por pan? Cuando digo por pan no me refiero nada más a las de hametz. Me refiero también por producto. También a las de matzá. ¿Sí? No se menciona. Escuchen bien. Y la baraita nos dice la fuente para la cantidad de harina por pan para las de hametz y para las de matzá. Y de aquí hay pregunta en contra de Rabbi Ishmael, vamos a ver ahorita, que opina que cuando hay un ekesh no completo sino parcial, se considera ekesh y no puede volver a ser un segundo derivado. Dice la Gemara, te voy a explicar. Voy a saltar una parte y volver a eso. Respecto a Shte Alechem, ¿qué es Shte Alechem? Otro korban. Shavuot, ¿sí? Está escrito en el Pasuk Vaikra 23:17, Veikravtem min hachadasha Hashem, mimosheveotechem taviu lechem tenufa, shetaim shene sonim sobre tiena hametz zafena bikurim Hashem. ¿Sí? Ahí está hablando sobre lechem, sobre hametz. Y dice que tiene que traer 2 lechem, que tengan un total de 2 estronim. O sea que cada lechem tiene ¿cuánto? Un isarón. Muy bien, está sirviendo el cálculo. También. Ok. Pero ahí el Pasuk dice, mimosheveotechem taviu. La palabra taviu está extra. Pudiese haber dicho el pasuk moshevotehem lechem tenufa. O sea, ¿qué viene a decirte taviu con esta palabra extra? Responde la baraita. Te viene a enseñar que no solamente shetea lechem es un isarón por lechem. Otra vez. Shetea lechem es hametz. No solamente shetea lechem es un isarón, sino cualquier otro pan de hametz. Hametz, ¿sí? Hametz. Cualquier otro pan de hametz. Por pan tiene que tener ¿qué? Un isarón. ¿Sí? De la misma manera que en Shte Alechem es un isarón por jalá, igualmente aquí es un isarón por jalá. ¿Sí? Uno hubiese pensado, no. De la misma manera que en Shte Alechem, el total de Shte Alechem son 2 isarón. Entonces también aquí en la Metodá debería ser que los 10 panes tienen que tener ¿qué? 2 isarón. Dice, no. Está escrito en Shte Alechem, Shnei Sonim Solet Tihiyena. La palabra tihiyena está extra para enseñarte que ¿qué? Para enseñarte sobre la Metodá que cada 2 tienen que tener 2 isronim. O sea que un isarón por jalá. Pero un segundo. Tenemos fuente entonces. Muy bien, tenemos fuente solo que ¿qué?
para las panes de Tlachmet Todá de Hametz, a través de la palabra tabiu. Sí, que la Gemara entiende que es un ekesh, porque tabiu te viene a representar ¿qué? Tabiu, que está extra, te viene a representar los panes, cualquier pan de Hametz, que es Tlachmet Todá. Y el pasuk que se está hablando sobre Shte Alechem. Entonces la Gemara entiende que es un ekesh. La Gemara va a responder que no es así, pero sí la Gemara entiende que es un ekesh. Entonces aprendemos de un ekesh, agarrémoslo así, que el tabiu es un ekesh, que Lachme Hametz Todá se aprende de Shte Alechem en Shavuot, que la cantidad de harina por producto es que un izar. Fantástico. Viene, bueno, ¿y cómo ahorita aprendemos respecto a los 10 panes de matzá de 3 tipos, 30 panes de matzá? ¿Cuánta es la cantidad? Dice, no, te voy a explicar. Está escrito después de que la pasuk en Vaikra 7:13 nos habla de Lachme Matzá, después de decir Lachme Matzá, dice, Al Jalot Lechem Hametz. O sea que te hace un ekesh, te menciona Lachme Matzá y después te dice Al Jalot Lechem Hametz. Te habla Lachme Matzá, que son los 30, y después te dice ¿qué? Jalot Lechem Hametz. Entonces viene, hacemos una igual. Comparamos y hacemos el siguiente ekesh. De la misma manera que ¿qué? Que el Hametz son 10. Total, ¿cuántos estronim? 10 estronim. Igualmente, para las 30 de matzá, total, ¿qué? 10 estronim. ¿Sí? 10, porque ese es el ekesh. El ekesh fue Lachme Matzá completo con Lachme Hametz. Lachme Hametz hay 10, Lachme Matzá también hay 10. O sea que los 10 se dividen entre 30. O sea que hay un tercio de Isarón. Hay menos, así. Perfecto. Dice la Gemara un segundo. Y la Gemara dice un segundo. Vemos en la baraita que ¿qué? La cantidad de jalot que se requieren, cantidad de productos, se aprende que es Shabbat de Trumat Maser. Perfecto, dejémoslo por un lado. Pero la cantidad de harina por producto, ¿sí? ¿Dónde aprendemos en Lachme Hametz que tiene que tener un isarón por pan de Hametz? De Shte Alechem a través de la palabra tabiu, ¿sí? Y la Gemara entiende en este momento que ¿qué? Como dijo, que el tabiu te representa el Lechem Todá y te compara con Shte Alechem, Ekesh. Y después de ese Ekesh, o sea, el derivado es Lechem Hametz de Todá, Lechem Hametz Todá de Shte Alechem. Ese es el primer derivado. Y de ahí te aprendo, de ese primer derivado, te aprendo a ¿qué? A Lechem Amatzot. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí entonces? Ekesh y Ekesh. No se puede. ¿Sí? Pero un segundo. Según Rabbi Akiva, que cuando el primer derivado es un Ekesh parcial, está perfecto. ¿Por qué? Porque aquí, no obstante, el primer derivado es Lachme Todá Hametz de Shte Alechem, pero no se aprende todo, ¿sí? De ahí. ¿Por qué? Porque ahí está que respecto a la cantidad de panes no se aprende Shte Alechem, no aprendemos de que será Shabbat de Trumat Maser. Entonces es un Ekesh ¿qué? Parcial. Si la cantidad de panes no son 2 como Shte Alechem, no lo metemos ahí, sino lo metemos de Trumat Maser que será Shabbat. Entonces es un Ekesh ¿qué? Parcial. Entonces Rabbi Akiva dice, Ekesh parcial puede volver a ser. Pero según Rabbi Ishmael, que dice que un Ekesh parcial es un Ekesh normal y no puede volver a ser, ¿qué va a hacer acá? ¿Está clara la pregunta o no? No me hagan repetir, Baruch Hashem que está clara, porque repetirla está un poco larga. Dice la Gemara, no, tienes un error en la pregunta, dice la Gemara. Taviu no es un Ekesh. Taviu se aprende a través del Itur Lashon. Taviu, la palabra Taviu no es un Ekesh, se aprende Lachme Todá, no de Shte Alechem, sino ya que en Shte Alechem hay una palabra extra, Itur Gamur, Ribuy Gamur, te dice que ahí también es Isarón, no por Ekesh, por Ribuy. Entonces por eso también Rabbi Ishmael está de acuerdo que puede volver a ser un segundo derivado, porque no es un segundo derivado, sino es que es un primer derivado. No es un Ekesh, es un Ribuy Gamur. Entonces no hay ni pregunta. Fantástico, Rabotay. Seguimos. Al Pesach eno nehal. Man Tana, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Azariahi, de Tania. רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מלהלן עד חצות, אף כאן עד חצות. אמר רבי עקיבא, ולא כבר נאמר, ואכלתם אותו בחיפזון עד שעת חיפזון. אם כן, מתי תלמוד לומר בלילה הזה, שיכול יהיה בכל הקודשים נאכלים ככל הקודשים נאכלים ביום, תלמוד לומר בלילה הזה. בלילה הזה נאכל, ואינו נאכל ביום. אמר לאביי, ahorita explicamos todo. וממאי דרבי אלעזר בן עזריה, ודאורייתא, דילמה מדרבנן, ולהרחיק מן העבירה. אם כן, מהי אלא? מהת אלא כי התם. מהתם דאורייתא, אף קנמי דאורייתא. Escuchen bien. Mencionamos al final de la Mishnah que Korban Pesach tiene una diferencia. 3 korbanot mencionamos en la Mishnah. ¿Cuáles son? Bejor,
Maser y Corban Pesach. Muy bien. Tienen similitudes, pero hay una cosa que no. Cada cosa tiene ciertas cosas. Entre ellas, no, y también entre los otros hay ciertas cosas que no, pero bueno, enfoquémonos en lo nuestro, en Pesach. Pesach tiene algo exclusivo que no lo tienen los otros dos, que no se puede comer durante el día de la Shejitá, sino nada más en la noche. Y también en la noche no se puede comer, sino únicamente hasta Hatzot, de Oraitá. Dice aquí en el Tana de la Mishnah, que dice que también en la noche, Midoraitá es únicamente hasta ¿qué? Hasta Hatzot. No de Rabbanán, sino Midoraitá. Dice Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Azariah. Porque en la Braitá está escrito un Mahloket. Rabbi Elazar ben Azariah dice lo siguiente. Respecto a Corban Pesach, que hizo el pueblo de Israel cuando salió ¿de dónde? De Egipto. Está escrito en el Pasuk, Shemot 12:8. Ve'ajelot a pasar balaila hazé. Y está escrito en Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos. Está escrito ahí mismo en Shemot 12:12. Ve'avarti beretz Mitzrayim, también está escrito que balaila hazé, que será Shabbat. De la misma manera que Makat Bejorot fue cuando hasta medianoche, en medianoche. Igualmente aquí es medianoche, hasta medianoche. ¿Así opina quién? Rabbi Elazar ben Azariah. Viene Rabbi Akiva y discute y dice, no señor, respecto a comer el Pesach, el Corban Pesach está escrito Bajaltem oto bejipazón, lo comerán con prisa, rápido. E interpreta Rabbi Akiva que se puede comer ad sheat hipazón, hasta el momento que estaban deprisa para salir de Egipto. ¿Cuándo salieron de Egipto? Muy bien, cuando hubo luz, cuando amanecieron. Significa que, otra vez, según esta interpretación de ad sheat hipazón, lo pueden comer hasta el momento que están deprisa para salir de Egipto. ¿Cuándo es ese momento? El día al amanecer. Significa que se puede, ¿qué? Toda la noche. Entonces, ¿qué va a hacer Balayla Hazé? ¿Qué va a hacer? Y aquí va con la palabra Balayla Hazé. Dice, no. Uno hubiese pensado que como todos los Kodashim se pueden comer no solamente en la noche, sino también en el día de la Shejitá. Pero dice, no. ¿Sí? Únicamente que Balayla Hazé. Pero el Balayla Hazé no te viene a decir que hasta medianoche, sino toda la noche. Entonces sale que nuestra Mishnah que dice hasta medianoche y no toda la noche, no va como Rabbi Akiva, sino como ¿quién? Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Sí? Ok. Viene Abaye. Así dice ¿quién? Rabbi Yosef. Viene Abaye y le pregunta a Rabbi Yosef un segundo. ¿Por qué tú dices que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Elazar ben Azariah? O sea, tú dices que así, porque tú entiendes que la Mishnah cuando nos dice, como explicamos hasta ahorita, tú entiendes que la Mishnah cuando nos dice a Pesach eno nehal ela ad chatzot, ¿sí? A Pesach eno nehal la balela. Vamos a enfocarnos en la segunda parte. Ve'eno nehal ela ad chatzot, y no se puede comer sino únicamente hasta medianoche. Entiendes que es midoraitá hasta medianoche. Y por eso dices, ¿quién es el autor de la Mishnah? Rabbi Elazar ben Azariah. Viene Abaye y le dice a Rabbi Yosef, entonces, ¿sabes qué? Di que cuando la Mishnah dice no nehal ad chatzot, se refiere que en verdad midoraitá se puede comer toda la noche. Y todo lo que la Mishnah dice que no se puede comer sino únicamente hasta chatzot es midarabanan. Entonces cuadra también según la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice que toda la noche midoraitá, pero jajamim vinieron y hicieron que es seyak para que le arjique tadamina verá, para que se apure y no vaya a pasarse la noche. Entonces, ¿quién te dijo? Le pregunta a Abaye Rabbi Yosef que el autor de nuestra Mishnah es ¿quién? Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Puede ser que es quién? Rabbi Akiva. Dice, no puede ser. Porque si hubiese sido midrabanan, como el resto de los casos que mencionamos hasta ahora la Mishnah siempre dice lo siguiente: Venejalim ad chatzot. Hasta esta Mishnah, todas las Mishnah anteriores que se podía comer toda la noche y solo midrabanan hasta chatzot, dice Venejalim y se comen hasta chatzot. Pero nuestra Mishnah dice Ve'eno nehal ela ad chatzot. No se come sino únicamente hasta chatzot. Al decir tú eno nehal ela, está diciendo que es únicamente, o sea, midoraitá hasta chatzot. Entonces no puede ser que se refiere en nuestra Mishnah cuando dice Ve'eno nehal ela ad chatzot, ¿sí? Que se refiere a qué? A Drapanán, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ha sido Drapanán tenía que haber dicho que nehal ad chatzot. El hecho que dice ela, mashma como el resto de las cosas que mencionó la Mishnah. Ela limnuyab, ela tzali, que ahí es únicamente tzali, solamente midoraitá tzali, midoraitá para los que registraron nada más. Igualmente aquí ela ad chatzot, pero nehal ela ad chatzot, que es mideoraitá. Y por lo tanto, ¿quién es el que dice que midoraitá puedes comerlo únicamente hasta medianoche? Le responde Rabbi Yosef a Abaye, únicamente Rabbi Elazar ben Azariah. Por eso yo dije que el autor es Rabbi Elazar ben Azariah. Y no podemos decir como tú querías decir, como tú intentaste preguntarme, que sea quien Rabbi Akiva, que se puede dar noche midoraitá y únicamente midoraitá hasta chatzot. Sino tenemos que decir que el autor de nuestra Mishnah es Rabbi Elazar ben Azariah, que hasta chatzot es mideoraitá. Adran alach. Con esto combinamos Perek Hamishi, quinto capítulo. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.